Señores, disculpen que la computadora se me reinició y tuvo que prenderla de nuevo. Entonces les decía que el trabajo final vamos a tener dos modalidades, una parte escrita, que es la nota de común, y la parte de la exposición, que vale 10 puntos. O sea, ahí es que va a ser la gran diferencia, lo que va a marcar la diferencia entre cada uno de los participantes. Entonces, ¿cómo se va a hacer la temática de la exposición? Es sencillo. Hay una persona que va a exponer el trabajo del grupo y los demás hacen la retroalimentación o hacen la exposición de la respuesta a las preguntas que le hagan sus demás compañeros o le aclaren las dudas que tenga el docente respecto a lo que están exponiendo. Entonces, eso se va a hacer de manera al azar, es decir, que todos tienen que prepararse para hacer la exposición y el que se elija al azar, entonces a ese va a hacer la cara del grupo en ese momento. ¿Alguna inquietud que tengan al respecto? No, profe, todo entendido. Bien, entonces, ya ustedes saben, ahora ustedes pueden iniciar hacer sus grupos de WhatsApp. Démosle la bienvenida al coordinador de la cátedra de la escuela, mejor dicho, de la Escuela de Administración, Dionisio Pichardo, que nos engalana esta noche por aquí. Y que Dionisio, si tiene algunas palabras, pues, bienvenido. Bien, parece que Dionisio no va a hablar, pero de todas maneras estamos aquí. Entonces, como les decía, hasta el momento esta va a ser la temática que vamos a estar utilizando para la distribución de los grupos. Ustedes ya más adelante, ustedes ya en el grupo de WhatsApp saquen los números, creen sus propios equipos de trabajo. Siempre les recomiendo algo. Señores, si alguien no trabaja en el equipo, por favor, no lo pongan a figurar en la portada del trabajo. No lo pongan a presentar. Porque lo que se quiere con esto es que cada quien haga su aporte, su contribución al caso de estudio. Y sobre su conciencia va a recaer si ustedes ponen a una persona en un trabajo que ustedes saben que no hizo su función. Cada quien aquí es responsable y debe asumir las consecuencias de sus acciones. Si alguien no trabajó, yo le exhorto a que no lo pongan a figurar en su trabajo y lo notifiquen responsablemente. No, mire, fulano de tal no está en el trabajo porque él no trabajó. Y tan sencillo como eso. Cada quien debe asumir, como les dije, la consecuencia de sus acciones. Por eso yo les exhorto a que hagan su trabajo con conciencia y con responsabilidad. Dionisio, bienvenido. Buenas noches, Braulio, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. Bueno, así mismo como dice Braulio, el que no trabaja, no pueden ponerlo. Y sin pena, porque le está haciendo un bien, aunque no lo crean. Pues cuando lo ponen ahí, se acostumbran a eso, y después cuando están en la realidad, hay problemas. Exacto. Así. No estamos, Dionisio, compartiendo sobre el trabajo final que yo siempre le pongo a mis estudiantes a analizar un caso de estudio y a ver una problemática y ellos mismos buscarle la solución a esa problemática, hacer las recomendaciones del lugar. Entonces, eso es el equivalente a hacer el trabajo final de la asignatura, donde ellos van
todo lo que ya han visto, ya ponerlo en práctica en esa actividad ya al final del curso, en la 7ª semana. O sea que Excelente. eso es lo que estamos comentando en este momento. No, no hay problema. Yo pasé por aquí para, si tienen alguna pregunta, los estudiantes de comienzo de bimestre. Estamos ahí en la escuela de administración, virtualmente todos los días, y presencial estamos los sábados de 8 a 1. Aunque aquí tú estás de ventaja porque nada más hay 2 de administración y el resto son de mercadeo. Aquí son todos mercadeos aquí. Sí. Ok, no hay problema. Estamos para servirle. Allá está Crista también. Cualquier pregunta que quieran hacer, siempre completen su asignación en el aula virtual. No pilan esos puntos, los foros, las actividades que le pone el maestro. Si le va mal o están muy mal, tienen que saber ya en qué semana retirarse, porque a veces se retiran o no se retiran, y eso le afecta mucho el índice, demasiado. Tienen que saber esto. Eso le explicaba yo al principio, que por más insignificante que vean las actividades, que si hay una actividad de un punto, eso yo le explicaba lo que significa la diferencia de un punto, que un punto o te hace aprobar una asignatura o te lleva de una C a una B o de una B a una A. Correcto. Entonces, yo le digo a ellos siempre que todos inician con 100 puntos. Ahora está en el deber de ellos mantener esos 100 puntos, porque los estudiantes inician con 100 puntos y al final de cuentas ellos son los que se lo van regalando a la universidad. Eso es así, eso es así. Y ustedes son estudiantes y no pueden conformarse con menos. Siempre No. te pueden dar más siempre, y deben buscar siempre eso. Aprovechar esos puntos que están ahí, que le dan se lo ponen con tiempo. Mire, ya él habló de trabajo final. Trabajar con tiempo eso de una vez. Porque son puntos que están ahí, porque en el examen puede ser, mucha gente no sabe coger el examen, puede ser que la haya más, pero si usted se da más actividades y siempre está activa, usted le va a ir bien. Exacto. Exacto. Eso es así. Pues nada, Braulio, sigue ahí. Estamos aquí cualquier cosa. Y gracias, jóvenes. Gracias a ti. Okay. Bien, entonces, jóvenes, otro punto importante que hay que tener en cuenta en la clase es la participación. Esta clase no va a ser nada más el maestro hablando, no, vamos a hacer una clase interactiva, de manera que ustedes van a buscar la información del tema que toca la semana que viene. Vamos a hacer un breve coloquio, vamos a un breve debate, vamos a compartir, a ver qué ustedes investigaron, y luego entonces vamos a hacer la aclaración correspondiente al tema que toca en el día. Como yo sé que hoy es el primer día, tal vez muchos de ustedes no investigaron de qué trata la materia o sobre qué íbamos a hablar hoy en la introducción de la asignatura. Por eso hoy yo los chanceo, pero ya para la semana que viene ya ustedes saben que toca una segunda parte de la introducción a la gestión de procesos, y entonces ya ustedes sí, ahí entonces vamos a ver lo que hablamos esta noche, más lo que vamos a hablar en la segunda semana. Entonces, si no tienen alguna duda al respecto, pues entonces vamos a pasar a tocar ya la primera sesión de clases que tiene que ver con la introducción a la gestión de proyectos, de procesos, perdón. Profesor. ¿Sí, Wilson? Disculpe. En la parte para introducirme al WhatsApp, al grupo, Ajá. que no me da las opciones, porque yo esta asignatura la tomé en una ocasión y tuve que dejarla y que me eliminó del grupo. Okay. Entonces no me permite para que te me entonces, tú me escribes en privado para entonces yo agregarte de manera directa. Bien. Sí, está bien. Perfecto. Entonces, déjame ver. ¿Quién se me fue?
Se me fue Joel, que fue el joven que... Bueno, entonces vamos, déjeme ahora compartirle la pantalla para que entonces iniciemos la clase. Bien, entonces ya entrando en materia, ¿alguien me puede decir qué entiende por gestión de procesos? Así, a su propio concepto. Sí, Disculpa, bueno, profe, no escuché. a mí, Jennifer, a mi entender, la gestión de proceso es como una forma de obtener un mejoramiento de las actividades en las organizaciones. Ok, muy bien, Jennifer. ¿Alguien más? ¿Alguien más se anima? Yo, bueno, tengo entendido que a través de los procesos es posible poder diseñar o establecer políticas dentro de la empresa. Muy bien, Joan. ¿Quién más? Jessica. Los procesos facilitan que la empresa que se pueda realizar el trabajo con mayor eficacia. Excelente. ¿Quién más puede hacer otro aporte? Yo, profesor. Adelante. En la parte de gestión de procesos podemos entender que son las personas que tienen un alto liderazgo para tomar decisiones en las instituciones, tanto públicas y privadas. Perfecto. Sí, eso. Todo lo que ustedes han dicho ha sido, es parte de lo que es el concepto base de gestión de procesos. Se me había olvidado compartir el contenido que vamos a ver durante esta unidad. Vamos a ver los conceptos básicos de lo que trata la gerencia de procesos. Vamos a ver sus antecedentes. Vamos a ver cómo la teoría general del sistema da origen a este estilo de proceso laboral, de trabajo laboral. Las premisas en las cuales está basada la gestión de procesos, las aportaciones que ha hecho la teoría general del sistema a la gestión de procesos, cómo la racionalización del trabajo impulsó la organización en la industria, lo cual dio al traste a la gestión por procesos en la actualidad. Y cómo la producción en masa dirigida por Henry Ford dio al traste con lo que es hoy la industria moderna de procesos. Como objetivo principal tenemos de esta unidad que el participante, o sea, todos los que estamos acá, aprendamos o podamos reconocer y definir cuál es el concepto de gerencia de procesos. Eso es lo que esperamos de manera base alcanzar al final de esta unidad. Y que a su vez podamos describir o podamos analizar la teoría general de sistemas y los aportes más importantes que hizo la organización de las empresas, y también que el estudiante o el participante pueda reconocer cuáles son los principales exponentes de esta teoría. Como ustedes bien han dicho, la gestión de procesos es una forma sistemática o sistémica, mejor dicho, porque todo lo que es proceso va enrolado al sistema, que busca identificar y comprender para aumentar el valor agregado de las cosas que se hacen a la empresa, en este caso de los procesos, y que estos a su vez puedan cumplir con la estrategia
del negocio y a su vez elevar el nivel de satisfacción del cliente. Esto nos lo define José Bravo en su libro de Gestión por Procesos del año 2009. En resumen, ¿qué buscamos con un proceso? Que buscamos definir la forma en cómo podemos incrementar el valor de lo que hacemos para que el cliente se sienta satisfecho. En resumen, eso es la gerencia de procesos. Ahora bien, ¿cómo surge esto? ¿Cómo surge la gerencia de procesos? Para analizar este contexto, vamos a ver desde el año 1776, es decir, de la creación de la industria, o sea, la industria como tal surge en el siglo XVII. Y el principal propulsor de esto viene siendo la división del trabajo. Y quienes propusieron esta corriente dentro de la industria, uno de los principales fue Adam Smith en su Tratado de la División del Trabajo del año 1776. Es uno de los primeros libros que se escriben sobre el aspecto laboral. Entonces, a partir de ahí han surgido numerosas corrientes, entre las que se destacan las de Frederick Taylor, quien proponía o decía que el obrero no está para pensar, sino más bien para asumir las funciones que se le dicten. Es decir, que creó la función de mando. En tanto que Henry Fayol, ya para principios del siglo XX, finales del 19, principios del 20, amplía este concepto, lo orienta a otras funciones, es decir, que hace que el obrero se especialice, sea en la rama en que está y que no sea como les decimos popularmente, un pulpo, es decir, que el obrero de la industria del siglo XVIII y XIX tenía que hacer todo el proceso. O sea, no se identificaba con una función específica dentro de su área de trabajo. ¿Sí? Entonces, a partir de Henry Fayol, es que se viene a especializar las funciones de los obreros, lo que se llama especialización o departamentalización, en dividir el trabajo en secciones especializadas. Es decir, que el obrero de ese entonces se enfocaba en una sola área específica. Y es a partir de este concepto entonces que Max Weber aplica todo este concepto de división, lo traslada a las organizaciones del sector público y surge como modelo para la gestión pública actual, de lo cual se desarrolló lo que se llamó la burocracia, es decir, que las empresas se fueron dividiendo en estructuras de departamentos de acuerdo a las necesidades en que necesitaban especializarse. ¿Alguna inquietud o aporte que quieran hacer al respecto? No se me duerman, señores. ¿Está todo claro? Sí, profe, todo bien claro, ya estamos escuchando. Sí, profe, todo claro. Perfecto. Entonces, el primer escollo que atraviesa la industria en su momento fueron los conflictos bélicos. Aquí se rompen los lazos económicos y políticos, producto en este entonces de la Primera Guerra Mundial. Todas las economías que se trasladan al mercado interno, es decir, que nadie coopera con nadie, porque todos tienen necesidades que suplir a lo interno de los países. Entonces, ¿eso qué hace? Eso que hizo que aumentó
el comercio, las barreras del comercio exterior, y las economías internacionales empezaron a contraerse, es decir, que empezaron a quedarse en cada ámbito nacional, es decir, que los países no se daban a la exportación, sino más bien se mantenían en consumir lo que producían. Entonces, ¿qué sucedió con las empresas con ese tipo de economía? Empezaron a hacerse los monopolios nacionales. ¿Por qué? Porque no tenían competencia. Entonces empezaron a imponer a sus consumidores los precios y la calidad de sus bienes y de los servicios que prestaban a los consumidores, pues no eran los más idóneos o adecuados para el consumo del momento. Luego de ahí, entonces viene lo que es la depresión de los años 30, es decir, que las condiciones de las empresas se vuelven más críticos, se produce un desempleo y la quiebra de casi todas las actividades productivas a nivel de las grandes potencias, sobre todo en Estados Unidos. Aquí entonces el mercado deja de actuar como guía en las decisiones, sino más bien que se convierten en un agente económico. Aquí surge una estructura productiva que supedita que los consumidores no tomen decisiones, sino más bien que consuman lo que hay en el mercado. No hay, aquí las empresas todas se quedan atrapadas a lo interno de los países, igual que a principios del siglo. Y entonces vuelve a recrudecerse el aislamiento internacional a nivel económico. Ya entonces después de la Segunda Guerra Mundial, entonces ahí que empiezan a ver una nueva luz en todo el aspecto económico, porque ya entonces los principales países que son referentes de comercio internacional, como Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos, pues entonces empiezan a estabilizar las monedas, los tipos de cambio, para entonces fomentar lo que es el comercio internacional. Aquí en este aspecto empiezan a reconstruir los aparatos operativos y productivos de todos los países y empieza a dinamizarse la economía a nivel internacional. A partir ya del 1944, entonces empieza a crearse lo que es el Fondo Monetario Internacional, es decir, un fondo monetario para dar soporte a los países que tuvieron problemas económicos posguerra, es decir, que quedaron a nivel económico, quedaron devastados. Entonces se creó este fondo internacional para suplir, o sea, dar soporte económico, evidentemente que eran préstamos, evidentemente para pagarlo a futuro, pero que esto hacía que estos aportes dados por los países que no sufrieron el impacto de las guerras, pues evidentemente tenían que subsidiar a los más necesitados de la época. Entonces, a raíz de eso es que se crea este fondo. Y luego ya entonces se empiezan a introducir los convenios internacionales para adoptar un sistema de moneda internacional que pueda regir todo el orden económico a partir de esa época. Entonces ya con las economías dinamizadas, entonces obliga aquí a los países a mejorar y estabilizar los métodos de fabricación, a organizar su producción, tanto de bienes como de servicios, ¿para qué? Para poder enfrentar los retos que le demandaba ya el comercio a nivel mundial. Es decir, que ya no se pueden establecer, o mejor dicho, no se establecen los monopolios que había a nivel nacional, sino más bien que era ya un asunto de competir contra los rivales a nivel mundial. Entonces, ¿qué pasa? A raíz de esto, ¿qué hacen las empresas? Empiezan a organizar sus modelos de producción y de gestión de manera que se garantice una normalización en los procesos, estableciendo un aseguramiento de la calidad, pero sobre todo que se estandaricen las fases
dentro y fuera de la empresa. ¿Para qué? Para que la calidad del bien que salga o del producto que salga pueda tener un beneficio económico al momento de venderlo. Es decir, producir más, mejor, pero a un bajo costo. ¿Para qué? Para tener o maximizar una ganancia. ¿Pregunta? No. No, profe, todo claro. Bien, entonces, para la próxima clase vamos a ver lo que sigue de este resumen. Es decir, que la próxima semana estamos a 12, o sea que el lunes 11, como les dije, cierran las asignaciones de esta semana. Yo ahora inmediatamente cierre la sección, voy a abrir la semana número 2. Entonces ustedes se van a estudiar, van a investigar, a adicionar el material que está en la plataforma, van a investigar y vamos a compartir lo que vimos hasta ahora, más lo que sigue en la próxima clase. Entonces, habiendo concluido la semana que viene, pues ya la unidad 1 se da por terminado y entonces ustedes pueden hacer el resumen de las 2 semanas y colgarlo en la plataforma. Si tienen alguna duda al respecto, pues ustedes me pueden contactar por la mensajería de la plataforma o en el mismo grupo de WhatsApp. Cualquier inquietud que ustedes tengan, pues ahí mismo yo les respondo. El que no esté, por favor, Wilson, recuerda escribirme en privado para entonces agregarte de manera directa. Sí, está bien. Bien. A tomar en cuenta de una vez. Entonces, señores, que tengan feliz resto de la noche y nos vemos, Dios mediante, el próximo martes. Bien. Entonces, Gracias, profe, que igual. tengan una feliz noche. Gracias, igual. Gracias, profe. igual.